Bendiciones, mi nombre es José Carlos Pérez Altamirano, soy estudiante de lo que es la Biblia, tengo poco más de 4 años lo que es estudiando la Biblia, diferentes versiones de lo que es la Biblia, y hay algo muy curioso de lo que les quiero comentar. ¿A algunos de ustedes les ha sucedido lo que es que llega algún otro hermano que no es católico y les empieza a hablar de la palabra de Dios? Y uno le dice, sí, pero espérame, es que yo soy católico. Y ellos en respuesta, no te preocupes, tenemos el mismo Dios, no pasa nada. Esa palabra de tenemos el mismo Dios, empezamos a tener un grave error en lo que es la doctrina verdadera de Cristo y en la cual me lleva a lo que es este tema que les voy a dar. El tema es precisamente ecumenismo sin apologética, no es ecumenismo. ¿A qué se refiere lo que es ecumenismo y apologética? Se las pongo en términos sencillos. La apologética es lo que es fundamentar la fe y poder defender la fe para que tengas más conocimiento acerca de ella. Y lo que es el ecumenismo es poder hablar o dialogar con otros hermanos que no son católicos. Y el término real debería ser llevarlos a la verdad. Y para llevarlos a esa verdad se necesita de lo que es la apologética. El detalle está en querer llevar lo que es el ecumenismo sin la apologética. El querer decir, quiero portarme amable con el hermano y que vea que simplemente somos también hijos del mismo Dios. Pero el problema está que los hermanitos, al querer crear un tipo de ecumenismo sin apologética, no toman en cuenta que otros hermanitos tienen un Dios diferente al de nosotros. Un ecumenismo en el que muchos de ellos ya no predican a un Jesucristo como Dios, ya no predican a lo que es el Espíritu Santo como es Dios, o sea, negando lo que es la Santísima Trinidad. Muchos hermanitos que ya no predican lo que es el bautismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, quererlo aplicar como que estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando del mismo Jesucristo. No, ya no estamos hablando del mismo Jesucristo, ya no estamos hablando del mismo Dios. Inclusive para llevar lo que es un verdadero ecumenismo, hasta necesitas ver con quiénes estás dialogando, porque hay personas que sí están abiertos a buscar la verdad. Es lo que hizo, ejemplo, el apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 12 en adelante. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos durante 3 sábados, discutió con ellos basándose en las escrituras. Y también inclusive nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba discutiendo con el diablo, porque el diablo también intentó engañar a Jesucristo con las escrituras. Mateo capítulo 4 desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Fíjense cómo inmediatamente lo que es el demonio empieza a atacar de una manera sin Biblia, pero sí retando. Si eres el hijo de Dios, que suceda esto. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está utilizando Jesucristo lo que son las escrituras. Es precisamente Deuteronomio capítulo 8 del versículo 13 en adelante, o simplemente el capítulo 8. ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo está fundamentando lo que Él está haciendo, está fundamentando lo que son las palabras de su Padre. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Fíjense cómo el demonio inclusive intenta engañar con las mismas escrituras. Así muchos hermanitos protestantes llegan con las escrituras utilizando las cosas fuera de contexto. Normalmente, de hecho, cuando ustedes empiezan a estudiarlos más a ellos, se dan cuenta de que sus versículos los utilizan fuera de contexto. Un pedacito, pero no leen los demás porque no les conviene. Mientras que un católico puede utilizar todo un contexto completo, los versículos completos, y no cambia nada la doctrina de la Iglesia Católica. Pero en cambio las doctrinas protestantes, si leen los demás, ya no les conviene porque se destruyen a sí mismos. Sigo leyendo. En este, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Cuál salmo está utilizando en este caso? El Salmo 91.
El Salmo 91 es el que está utilizando Satanás para querer engañar. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. También Jesucristo, utilizando lo que son las escrituras, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Todavía le llevó consigo el diablo en un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Este es el sentido de la preparación, que cualquiera que te llegue con lo que son errores, tú lo puedas corregir, tú le puedas enseñar. Que no quiera aprender el otro hermanito, no se preocupen, es problema de allá. Tú busca los tuyos, busca los que sí quieren entender, si quieren buscar lo que es la verdad. Y si hay personas que les gusta estar en el error, no se puede hacer nada por ellos por el momento, hasta que estén dispuestos a buscar esa verdad. Por lo mientras es no permitir que por un falso ecumenismo se empiece a ensuciar, se empiece a manchar lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y hagan caer a otros hermanos en lo que es en el error. Pero para eso se tienen que ir preparando constantemente, porque, ejemplo como decía Pablo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Debemos tener bastante cuidado e irnos preparando más. Pero hay falso ecumenismo. ¿Cuál es este falso ecumenismo? El empezar a dialogar con ellos. Ellos empiezan a decir todo lo que es de su doctrina y decir es que la Iglesia Católica hace esto y esto y esto y en la mía enseñan esto, esto, esto. Y luego decir, muy bien, ya enseñamos, nos vamos. Y ya no dejan lo que es un verdadero diálogo. Ellos hablaron. Pero tú ya no tuviste ni tiempo de defender tu fe. Y tantito peor, si hay personas que quieren hacer ecumenismo, pero no están preparados en la apologética, en defensa de la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16 también. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados. Pero no solamente estar preparados, sino lo que es vivir el Evangelio, estar ustedes con esa actitud que dicen, Dios ha cambiado mi vida. No solamente estoy preparado mentalmente, sino que la palabra de Dios la hago vida. Y por eso el versículo 16, que también es importante. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No te sirve de mucho saber bastante de la Biblia, lo que es saber defender lo que es tu fe, si tú no te comportas al nivel de lo que estás predicando. Ya sé que somos pecadores, ya sé que caemos en muchos errores, pero necesitamos que eso que hemos aprendido, llevarlo a la vida, hacer que esa palabra se haga vida. Afinemos oídos, estudiemos más lo que es no solamente la Biblia, porque yo les recomiendo sí mucho la Biblia, pero también vean un poco de la patrística, vean un poco de la historia, como varias cosas que nosotros llegamos a pensar que eran verdad, porque alguien lo platicó. No lo estudiamos, alguien lo platicó, y nos lo llegamos a creer. ¿Cómo cuáles? Échenle una vuelta a la historia de la Inquisición. ¿Cuántos de ustedes no llegaron a creer que la Inquisición era la Iglesia Católica matando muchísima gente? ¿Cuántos de ustedes no se llegaron a creer esa historia? Cuando realmente la historia dice algo muy diferente. Es más, varios de ustedes, incluyéndome también,
No conocíamos que existía una Inquisición protestante. Estúdienlo y fíjense todas las cosas que van a encontrar que dicen, oye, esto no es como me lo platicaron. ¿Qué quiere decir? Te estás preparando más. Entonces, esta es precisamente la apologética. Dejar que ya no te engañes. Esta es precisamente la apologética en el uso del ecumenismo. Todas estas historias, todos estos datos, todo lo que le han enseñado a los hermanitos protestantes, corregirlos. Es decir, es que a mí me enseñaron que Dios no es trino. Tú enseñarles precisamente cómo es la doctrina de la Trinidad. Es que a mí me enseñaron que no me debo confesar con los hombres. Enseñarles cómo está respaldado en la Biblia lo que es la confesión con el sacerdote. Enseñarles todo lo que a ellos no les han querido mostrar. ¿Por qué razón? Porque si se los enseñan, dejan el protestantismo y regresan a la Iglesia Católica. Todos los católicos tenemos lo que es ese deber y obligación de enseñar a los demás lo que es el camino verdadero, de no caer en las mentiras, de enseñar desde los más pequeños hasta los más viejitos lo que es la verdad. Si han caído en errores, regresarlos a lo que es la verdad. Cada que pueden, acérquenlos siempre a lo que es a su parroquia. En la mayoría de las parroquias, si no es que en todas, siempre hay lo que es grupos de Biblia, siempre hay lo que es grupo para matrimonio, grupos para los que se han casado y se han divorciado, un tipo de ayuda para ellos también, lo que son grupos para niños, grupos para adultos, cosas que les pueden ayudar muchísimo para tener su reencuentro con Dios o tener esa firmeza con Dios precisamente. En mi caso, yo me encuentro en un grupo que se llama AX, que me ha ayudado bastante, no solamente a acercarme más a lo que es a Dios, sino también ayudarme a lo que es acercar bastante a las personas a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí enfocarlos en los diferentes grupos de lo que son las parroquias, porque esto siempre va a ayudar muchísimo. Me despido de ustedes, hermanitos. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Y eso sí, no tengan miedo de leer la Biblia, no tengan miedo de investigarla. Cada vez más van a encontrar muchísimas cosas muy agradables, bastantes padres, muy interesantes. También lo que es la historia, lo que es la patrística, les va a dejar un grato sabor. Les va a encantar y se van a apasionar bastante y van a encontrar que la Iglesia Católica siempre les ha llevado por ese camino de verdad. Cuídense, muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Bendiciones.